Mi nombre es Capitán Alejandro Vega. Durante 40 años, el mar ha sido mi única amante, mi única fe. He aprendido a leer sus humores, a respetar su poder, a comprender su lenguaje silencioso. Pero hay lenguajes más antiguos que el océano y canciones que ni el marinero más sabio puede traducir sin perder el alma. Nuestra expedición, a bordo del buque de investigación El Observador, tenía un propósito noble: buscar y preservar los arrecifes de coral no catalogados frente a la costa de Yucatán, los últimos jardines secretos del mundo. Éramos un barco de ciencia, una tripulación de optimistas y lógicos. No buscábamos oro ni gloria, solo conocimiento. La tragedia de nuestra historia es que encontramos las tres cosas. La primera vez que oímos la canción fue en la 7ª noche de nuestro viaje. Estábamos en una zona del mar conocida por los locales como la cuna de Ixchel, la cuna de la diosa lunar maya. Los marineros supersticiosos evitaban estas aguas, hablando de extrañas nieblas y de barcos que se perdían para siempre. Nosotros, por supuesto, nos reímos de sus cuentos. Yo estaba en el puente con mi primer oficial, un joven brillante llamado David, cuando nuestro operador de hidrófono nos llamó, su voz una mezcla de confusión y asombro. «Capitán, estoy captando algo. No es una ballena, no es geológico, es música». Escuchamos y el mundo se detuvo. No era una canción de seducción, era un lamento. La voz de una mujer, de una pureza tan cristalina que dolía, cantando una melodía en una lengua antigua que ninguno de nosotros conocía, pero cuyo significado era universal, una pena infinita. Era la canción más hermosa y triste que jamás había oído. No había amenaza en ella, solo una vulnerabilidad que te rompía el corazón. «Es imposible», susurró David. «El sonido es demasiado claro, demasiado perfecto, no hay distorsión. Es como si estuviera cantando aquí mismo, en el puente». Durante 1 hora, toda la tripulación permaneció en silencio, cautivada. Los motores parecían más silenciosos. El propio mar parecía contener la respiración para escuchar. Era un momento de magia pura, un regalo del océano. No sabíamos que era un regalo envenenado. A la mañana siguiente encontramos el primer artefacto, un trozo de cerámica maya flotando en la superficie, decorado con glifos que representaban a la diosa Ixchel y a una princesa ofreciendo un collar de jade al mar. Era un hallazgo imposible. La cerámica no flota. La doctora Elena Morales, nuestra arqueóloga a bordo, estaba eufórica. «Esto no debería estar aquí», dijo, sus ojos brillando. «Esto pertenece a un periodo que precede a la navegación de altura. Capitán, la canción, el artefacto, estamos cerca de algo increíble». Su entusiasmo era contagioso. La tripulación, antes simples científicos, ahora se sentían como exploradores al borde de un descubrimiento que cambiaría la historia. La canción regresó esa noche y la noche siguiente, y con cada regreso encontrábamos más artefactos flotando. Un peine de jade, un pequeño ídolo de oro, fragmentos de obsidiana pulida. Era como si el mar nos estuviera dejando un rastro de migas de pan guiándonos, y nosotros, en nuestra arrogancia académica, lo seguimos. Seguimos la canción de cuna de una princesa muerta, sin preguntarnos nunca por qué una fantasma querría compañía. El tono de la canción comenzó a cambiar sutilmente. La pena seguía allí, pero ahora había una nota de anhelo, de invitación. Mis sueños se llenaron con la imagen de una joven princesa maya, de pie en la cima de una pirámide, mirando al mar con una tristeza infinita. No era una pesadilla, era una memoria. Y yo, un viejo capitán cínico, comencé a sentir una conexión con ella, una necesidad protectora de encontrar la fuente de su dolor y darle paz. Mi deber como capitán era mantener a mi tripulación a salvo, pero mi corazón, un órgano que creía endurecido por décadas de sal y soledad, había sido capturado por una canción. Y esa fue la verdadera tragedia. No fuimos hundidos por un monstruo.
Fuimos seducidos por una lágrima. La canción se convirtió en el latido del corazón de nuestro viaje. Marcaba el ritmo de nuestros días y nuestras noches. La seguíamos como los antiguos marineros seguían a la estrella polar. Cada amanecer, un nuevo artefacto aparecía flotando en nuestro camino, cada uno más íntimo y personal que el anterior. Un collar de conchas, un espejo de obsidiana roto, un pequeño peine de hueso con un mechón de largo cabello negro todavía enredado en sus dientes. La doctora Morales los recogía con una reverencia casi religiosa, sus manos temblando. «Esto no es un yacimiento arqueológico», me dijo un día, su voz llena de asombro. «Es un funeral que ha durado 1000 años». La tripulación, antes un equipo de profesionales alegres, se sumió en una profunda melancolía. El lamento de la canción se infiltró en sus almas. Dejaron de reír, comían en silencio. Por la noche los encontraba en la cubierta, mirando las olas, con los ojos llenos de una tristeza que no era suya. Estábamos navegando a través de una nube de dolor y nos estaba contagiando. Mi propia obsesión se profundizó. El sueño de la princesa en la pirámide se repetía cada noche, cada vez más claro. Empecé a ver detalles, sus ropas ceremoniales, las lágrimas silenciosas en su rostro mientras miraba al mar, y vi a los sacerdotes detrás de ella, sus rostros impasibles mientras la preparaban para el sacrificio. No era un sueño, era un recuerdo, transmitido a través del agua, a través del tiempo, a través de su canción. Empecé a sentir una conexión irracional con ella, un deber que trascendía mi papel como capitán. Me sentía como su único confidente, el único hombre en 1000 años que había escuchado su historia. Y en la soledad de mi camarote me encontraba susurrándole al mar, prometiéndole que encontraría la paz para ella. La locura, me daba cuenta, puede tomar la forma de una compasión equivocada. La propia naturaleza parecía deformarse a nuestro alrededor. Navegábamos bajo cielos de un color violeta pálido. Las nubes formaban espirales imposibles. Vimos trombas de agua formarse y disiparse en un mar en calma, sin una ráfaga de viento. Estábamos entrando en un lugar donde las leyes del mundo ya no se aplicaban. El descubrimiento final que selló nuestro destino ocurrió en la 12ª noche. Nuestro sonar detectó un objeto grande en el fondo del mar. Enviamos un vehículo operado a distancia. Lo que encontró no era un artefacto, sino los restos de una canoa de guerra maya de un tamaño imposible. Y en su costado había un mapa tallado. Un mapa que mostraba la zona del mar en la que estábamos. Y en el centro había una isla, rodeada por el glifo de una tormenta perpetua. Y en el centro de la isla, el glifo de una pirámide. La doctora Morales tradujo la inscripción tallada debajo. La cuna de Ixchel, el lecho de su hija. No despertar al durmiente. Era una advertencia, pero para nosotros se convirtió en un destino. Con los datos del mapa pusimos un nuevo rumbo. Y a las pocas horas lo vimos en el horizonte. Un muro de nubes negras que giraban en un vórtice antinatural, el corazón de una tormenta que nunca se movía, que nunca se disipaba. Y la canción, que hasta ahora había sido un lamento etéreo, se volvió más fuerte, más clara, emanando directamente del centro de ese muro de caos. «Capitán, los instrumentos se están volviendo locos», gritó mi primer oficial, David. «Es un suicidio entrar ahí». Lo miré. Vi el miedo en sus ojos, el mismo miedo que sentía en mi propio corazón. Pero más allá del miedo sentía el tirón de la canción, la llamada de la princesa. Ya no era una cuestión de ciencia o de descubrimiento, era una promesa que le había hecho a un fantasma. «Mantenga el rumbo, señor», le dije, mi voz sonando extrañamente tranquila. «Vamos a entrar». Entrar en la tormenta fue como cruzar el velo entre los mundos. En un instante, estábamos en un mar agitado bajo un cielo gris. Al instante siguiente, estábamos en un silencio absoluto.
El rugido del viento, el choque de las olas, el zumbido de nuestro propio motor, todo desapareció. Estábamos envueltos en una calma antinatural, en el ojo de un huracán que no tenía paredes, solo un centro de quietud mortal. El agua a nuestro alrededor no era azul, sino de un tono violeta pálido y brillaba con una luz interior, como si estuviéramos navegando sobre un cielo líquido. Y la canción, aquí, la canción no era un eco, era el propio aire que respirábamos. Nos envolvía, penetraba en el acero del casco, vibraba en nuestros huesos. La tristeza era tan abrumadora que varios miembros de la tripulación cayeron de rodillas, llorando abiertamente, no de miedo, sino de una empatía insoportable por la cantante invisible. El barco empezó a sufrir, no por las olas, pues no había ninguna, sino por la propia realidad que se deshacía. El metal del casco empezó a llorar largas rayas de óxido, como lágrimas de sangre. Las luces del barco parpadeaban en sincronía con las notas más altas de la canción, y en los cristales del puente empezaron a aparecer condensaciones, formando patrones de flores de hielo que se asemejaban a glifos mayas. El observador estaba siendo reescrito por la leyenda. Mi tripulación, mis científicos, mis hombres de lógica se perdieron. Vi a un geólogo, un hombre que había pasado su vida estudiando la historia de las rocas, hablando con la pared del pasillo, convencido de que el acero le estaba contando la historia de su creación. Vi a un botánico recogiendo muestras del óxido como si fuera una nueva especie de líquen. Su ciencia, su única defensa contra el caos, estaba siendo utilizada por la isla para atraerlos a la locura. Yo era el único que parecía mantener un simulacro de cordura, pero la mía era una locura diferente. Mi obsesión por la princesa, mi necesidad de darle paz, se convirtió en mi única brújula. Mientras mi barco y mi tripulación se desintegraban a mi alrededor, yo estaba centrado en un único objetivo: llegar a la fuente de la canción. Usé la fuerza de la melodía como un faro, ordenando a mi primer oficial, David, que ajustara nuestro rumbo siguiendo el punto donde la canción parecía más fuerte. Él obedeció, pero sus ojos estaban vacíos. Ya no era mi oficial, era solo un par de manos en el timón, guiado por mi propia y trágica obsesión. «Capitán», susurró, su voz un hilo. «¿Qué estamos buscando?» «Descanso», respondí, y las palabras no parecían mías, parecían las de la princesa hablando a través de mí. Después de horas de navegar en este purgatorio silencioso, la vimos. La isla no apareció en el horizonte, simplemente se materializó desde la niebla violeta. Era exactamente como en el mapa del barco maya. Una única montaña que se elevaba del mar, cubierta por una selva de un verde tan oscuro que era casi negro, y en su cima una pirámide de piedra, parcialmente en ruinas, de la que emanaba la canción. Y alrededor de la isla, protegiéndola, estaba lo que el mapa había mostrado como el glifo de la tormenta. No era una tormenta de viento, era una tormenta de barcos. Decenas de barcos, de todas las épocas, desde carabelas españolas hasta cargueros modernos, flotaban en silencio alrededor de la isla, atrapados en un estado de conservación imposible. Estaban cubiertos de coral y algas, pero por lo demás intactos. Eran los otros que habían oído la canción, la flota de los perdidos, el cementerio de barcos que la sirena había reunido a lo largo de los siglos. El observador se deslizó entre ellos, nuestro barco moderno uniéndose a la procesión fúnebre. Y mientras pasábamos junto a un galeón español, vi figuras translúcidas en sus amuradas, sus rostros vueltos hacia la isla, sus expresiones de anhelo eterno. Eran las tripulaciones, los inscritos en el coro de la sirena. Nuestro barco se detuvo por sí solo, deslizándose en una posición vacía entre un galeón del siglo XVII y un ballenero del XIX. Nos habíamos convertido en una nueva pieza en el Museo de los Condenados.
La canción que emanaba de la isla nos envolvió por completo, y en ella ya no solo había pena, sino una clara y desesperada llamada. El momento de la decisión había llegado. «David», le dije a mi primer oficial, «usted se queda al mando del barco. Mantenga los motores encendidos. Si no regresamos en 6 horas, intente salir de aquí». Él me miró, su rostro una máscara de terror y lealtad. «Capitán, no lo haga. Este lugar es una tumba». «Lo sé», respondí en voz baja, «pero una tumba no se abandona, se respeta, quizás se apacigua». No me escuchó. Ya estaba perdido en su propio deber. Formé un pequeño equipo de desembarco. La doctora Morales, cuya sed de conocimiento superaba su miedo, y 2 marineros que parecían más hipnotizados que asustados, sus ojos fijos en la pirámide de la isla. Bajamos un bote al agua violeta y remamos hacia la orilla. La playa era de una arena blanca y fina como el polvo de hueso, y el aire era espeso, cálido y dulce, perfumado con el aroma de flores desconocidas que no deberían crecer en un clima marino. El silencio aquí era diferente al del mar. Estaba lleno de vida, pero era una vida extraña. El zumbido de insectos invisibles, el susurro de hojas que no se movían con el viento, y siempre, de fondo, el lamento de la princesa. Encontramos un camino, una calzada de baldosas de jade que brillaban débilmente, conduciendo hacia el interior. A lo largo del camino vimos los restos de las otras tripulaciones. No eran cuerpos, sino ofrendas. Un casco de conquistador español, con una enredadera de flores púrpuras creciendo a través de su visor. Un sextante de latón, perfectamente pulido, colocado sobre una roca. Una bota de marinero moderna, con una pequeña concha en su interior. Cada tripulación, antes de ser consumida, había dejado un tributo, un símbolo de su identidad. Y mientras caminábamos, mi conexión con la princesa se hizo abrumadora. Fui golpeado por una visión tan clara y real que caí de rodillas. Ya no estaba en la selva, estaba en la cima de la pirámide hace 1000 años. Vi a la princesa. Su nombre era Ixchel, como la diosa. Era una sacerdotisa y no estaba siendo sacrificada a la fuerza. Se estaba ofreciendo a sí misma. Vi a su pueblo, asolado por una plaga, muriendo en las aldeas de abajo. El ritual no era un asesinato, era una súplica. Ella se estaba entregando al mar, convirtiéndose en un espíritu guardián para proteger a su gente. La vi caminar hacia el borde de la pirámide, su rostro lleno de una resolución trágica, y oí su primera canción. No era un lamento, era una oración de protección, pero algo salió mal. La plaga no se detuvo, su gente murió, y su oración de protección se convirtió en un lamento de fracaso. Su sacrificio fue en vano, la visión se desvaneció, dejándome jadeando en el suelo de jade. Lo entendí. La isla no era una prisión malévola, era el monumento de una guardiana fallida. Su canción no era una trampa intencionada, era el eco eterno de su pena, un dolor tan inmenso que deformaba la realidad a su alrededor, atrayendo a otros a su miseria. No era un monstruo, era una herida abierta. La doctora Morales me ayudó a levantarme. «Capitán, ¿está bien?», asentí, incapaz de hablar. Llegamos a la base de la pirámide. La canción aquí era tan intensa que podía sentirla vibrar en mi pecho. Y mientras miraba las escaleras de piedra que subían hacia la cima, hacia la fuente del dolor, la verdad de nuestra situación se hizo clara. Y era una verdad mucho más terrible de lo que había imaginado. El ritual de la princesa falló. Su sacrificio fue incompleto. Y su espíritu, en su dolor, ha estado llamando a otros, no para matarlos, sino para buscar a alguien que pueda terminar lo que ella empezó. La isla no quería nuestras ofrendas, no quería nuestras almas como compañía. Quería un nuevo sacrificio. La revelación de que la isla exigía un nuevo sacrificio colgó en el aire pesado entre nosotros. Mis 2 marineros, sus mentes ya perdidas en la canción, simplemente miraban la pirámide con una aceptación vacía.
Pero la doctora Morales me miró y en sus ojos vi el horror de la comprensión. Vio la decisión que se formaba en mi rostro. «Capitán, no», susurró, su voz temblando. «No puede estar pensando. Esto es un mito, una alucinación colectiva. No podemos sucumbir a la locura de este lugar». «¿Le parece esto una alucinación, doctora?», le respondí, mi voz sonando extrañamente tranquila, señalando la flota de barcos fantasma en la bahía. Esos hombres, esas tripulaciones, también alucinaron, o respondieron a la misma llamada que nosotros. No era una pregunta, era una declaración. Mi mente, la mente de un capitán pragmático, había aceptado la nueva lógica de este lugar. La ciencia no podía explicarlo, pero la tragedia sí. Y la tragedia exigía un equilibrio, un sacrificio por un sacrificio. «Hay que encontrar otra manera», insistió ella. «Un artefacto que podamos destruir, un ritual que podamos revertir». «No hay tiempo», la interrumpí. «Esta isla, esta pena, está consumiendo nuestro barco, nuestras mentes. Si no actuamos, nos uniremos a esa flota. Mi deber es salvar a mi tripulación, y si el precio es mi propia alma, es un precio que un capitán debe estar dispuesto a pagar». Me volví y comencé a subir las escaleras de la pirámide. Cada escalón de piedra estaba desgastado por los siglos, y sentía como si estuviera subiendo a través de la historia misma. La canción de la princesa se hizo más fuerte, más íntima. Ya no era un lamento dirigido al mar, sino un susurro en mi mente, una súplica llena de una esperanza desesperada. Me mostraba imágenes de su pueblo, de su sacrificio fallido y del largo y solitario milenio de su pena. Y me mostraba un futuro posible, un mar en calma, una isla silenciosa y los barcos de la flota fantasma finalmente libres para desvanecerse en el tiempo. Morales y los otros me siguieron. Ella continuó suplicando, argumentando, pero sus palabras eran ahogadas por la creciente intensidad de la canción. Yo ya no la escuchaba, solo escuchaba a la princesa. Finalmente, llegamos a la cima. La cima de la pirámide era una plataforma plana, barrida por un viento que no existía en la base. En el centro había un altar de piedra, oscuro y manchado, no con sangre, sino con la pátina de 1000 años de lágrimas invisibles. Desde aquí, la vista era sobrecogedora. Veíamos nuestro barco, el Observador, flotando entre los galeones y los balleneros, una pequeña isla de modernidad, en un océano de tragedia estancada. Me volví hacia la doctora Morales. «Usted quería un descubrimiento que cambiara la historia», le dije, mi voz suave pero firme. «Aquí lo tiene, la historia de Ixchel, la princesa guardiana, su sacrificio, su fracaso y ahora su redención». Le entregué mi diario de a bordo, donde había anotado todo lo que había visto y entendido. «Lleve a los hombres de vuelta al barco. La canción se detendrá cuando todo termine. Guíelos a casa. Y cuente la verdad, no como una leyenda, sino como un informe. Es su deber como científica». Ella me miró, con lágrimas corriendo por su rostro, finalmente comprendiendo que mi decisión era irrevocable. Asentí en silencio. Me quité mi gorra de capitán y se la entregué también. «Un barco siempre debe tener un capitán», dije. Y mientras ella, llorando, comenzaba a guiar a los 2 marineros hipnotizados de vuelta por las escaleras, yo me volví hacia el altar de piedra. La canción en mi cabeza alcanzó su crescendo, una nota de una belleza y una pena tan intensas que me puso de rodillas. Era una nota de aceptación, de gratitud, de... Cerré los ojos y extendí los brazos, no como un sacrificio a un dios, sino como un capitán que acepta su destino final para salvar a su tripulación. Me arrodillé sobre la fría piedra del altar, el corazón en calma por primera vez desde que oímos la canción. Cerré los ojos, esperando un cuchillo de obsidiana, un dolor agudo, un final violento, pero no vino nada de eso. En cambio, sentí una caricia, un toque gentil en mi mente, como la mano de una madre en la frente de un niño febril.
La canción de la princesa, que había sido un lamento y luego una súplica, se transformó por última vez. Se convirtió en un susurro de pura gratitud. «Gracias», dijo la voz en mi cabeza, la voz de Ixchel, y con esa palabra sentí que mi conciencia comenzaba a disolverse. No fue doloroso, fue como sumergirse en un océano cálido. Mis recuerdos, mi identidad como Alejandro Vega, capitán del Observador, comenzaron a fluir fuera de mí, mezclándose con los 1000 años de soledad de ella. Sentí su pena por su pueblo perdido, sentí su amor por su tierra, sentí su largo y solitario encarcelamiento, y ella sintió el mío, mi amor por el mar, mi sentido del deber, mi propia y solitaria vida. No fue una muerte, fue una fusión. Me estaba convirtiendo en parte de ella, en parte de la isla, en el ancla que completaría su sacrificio y finalmente le daría paz. Mi último pensamiento consciente no fue de miedo, sino de alivio. Mi tripulación estaba a salvo. La princesa ya no estaría sola. Y yo finalmente había encontrado un puerto final. La perspectiva cambia a la doctora Elena Morales, a bordo del Observador. Vimos cómo el capitán se arrodillaba en el altar. Estábamos en el puente del Observador, observando la pirámide a través de unos potentes prismáticos. David estaba a mi lado, su rostro una máscara de incredulidad. Los otros 2 marineros estaban detrás de nosotros, todavía aturdidos, pero sus ojos estaban fijos en la cima de la montaña. Durante un largo minuto no pasó nada. La canción, que había sido una presencia constante y abrumadora, seguía sonando, una balada de una tristeza insoportable. Y entonces la cima de la pirámide estalló en luz. No fue una explosión violenta, sino una columna de luz blanca y pura que se disparó desde el altar hacia el corazón del vórtice de nubes que coronaba la isla. La luz era completamente silenciosa, pero su poder era tan inmenso que nos hizo retroceder instintivamente, y en el instante en que la luz apareció, la canción cesó. El silencio fue tan repentino y absoluto que fue como un golpe físico. Nos quedamos sin aliento, nuestros oídos zumbando en la repentina ausencia de la melodía que nos había atormentado durante días. El pilar de luz duró quizás 30 segundos, y luego, tan silenciosamente como apareció, se desvaneció, y con él, la tormenta. El vórtice de nubes que había rodeado la isla durante siglos se desenredó, se disipó como el humo en el viento, revelando un cielo azul y despejado por primera vez. El cambio fue milagroso, pero el verdadero milagro, la visión más aterradora y hermosa, estaba ocurriendo en el mar a nuestro alrededor. La flota de barcos fantasma, los galeones, los balleneros, los cargueros, todos los que habían sido atraídos y atrapados por el lamento de la princesa, comenzaron a envejecer. Vimos cómo siglos de tiempo se derrumbaban sobre ellos en cuestión de segundos. La madera se pudrió, los mástiles se partieron, el metal se oxidó y se convirtió en polvo. Uno por uno, los barcos fantasmas se hundieron bajo las olas, no de forma violenta, sino con una gracia cansada, como viejos guerreros que finalmente reciben permiso para descansar. En menos de 5 minutos, la flota de los condenados había desaparecido. Solo quedaba nuestro barco, el Observador, flotando en un mar tranquilo y solitario. La maldición se había roto. La princesa había encontrado la paz, pero nuestro capitán se había ido. A perspectiva continua como a doutora Helena Morales. A viagem de volta foi uma procissão fúnebre através de um mar que se tinha tornado indiferente. O silêncio a bordo do Observador era mais pesado do que qualquer tempestade. David, o nosso jovem e outrora brilhante primeiro oficial, assumiu o comando, mas era um autômato. As suas ordens eram mecanicamente corretas, a sua navegação impecável, mas os seus olhos estavam vazios, fixos num horizonte que já não continha qualquer promessa. Ele tinha visto o impossível, e isso tinha lhe roubado a alma. Eu era a guardiã da história.
Segurava o diário de bordo do Capitão Vega como se fosse o coração do homem que o tinha escrito. Nele, ele tinha documentado tudo: a canção, os artefatos, a sua crescente ligação com a princesa, a sua compreensão final da natureza do sacrifício. Era a verdade, uma verdade que o mundo nunca aceitaria. Os outros 2 marinheiros que tinham desembarcado conosco na ilha nunca mais falaram. Passavam os dias sentados na proa, a olhar para as ondas, as suas mentes para sempre presas na pirâmide, na canção, na luz. O resto da tripulação, os que tinham permanecido a bordo, despertaram da sua melancolia como de um sonho febril. Não se lembravam de nada com clareza, apenas de uma sensação de tristeza avassaladora e de um medo sem nome. Estavam gratos por estarem vivos, mas assombrados por uma perda que não conseguiam articular. Quando finalmente chegamos a Porto, fomos recebidos como heróis que regressam dos mortos. A nossa longa ausência e o nosso silêncio de rádio tinham levado a que fôssemos dados como perdidos. Os donos do navio, os acadêmicos que financiaram a nossa expedição, estavam eufóricos. Mas a sua euforia morreu quando lhes entregamos o nosso relatório. A história que contamos foi a versão que o Capitão Vega teria querido. Uma versão que honrava a ciência e ocultava a tragédia. Falamos de um fenômeno geomagnético sem precedentes, de uma bolsa de gás submarino que causou alucinações auditivas e visuais em massa. Dissemos que o Capitão Vega, num ato de heroísmo delirante, se tinha sacrificado para nos salvar de uma explosão iminente. Era uma mentira nobre, mas uma mentira. Eles aceitaram-na. Era uma explicação que se encaixava nos seus manuais, que podia ser publicada em revistas científicas, com notas de rodapé e teorias. A história da princesa Ixchel, do seu sacrifício falhado, da sua canção de 1000 anos. Essa história permaneceu no diário do capitão, que eu guardei. O mundo elogiou o capitão Alejandro Vega como um herói que se perdeu para a loucura do mar. Mas eu, e os poucos que restaram daquela tripulação, sabíamos a verdade. Ele não se perdeu para a loucura, ele perdeu-se para a compaixão. E essa é uma distinção que nenhum relatório oficial jamais entenderá. A minha carreira como arqueóloga terminou. Como poderia eu voltar a escavar cacos de cerâmica em busca de pequenas verdades, quando tinha testemunhado uma verdade tão grande e terrível? Dediquei a minha vida a uma nova tarefa. Tornei-me a curadora da memória do capitão e a guardiã silenciosa de uma ilha que já não canta. A perspectiva continúa como a doctora Elena Morales. Han pasado 20 años. El mundo ha olvidado al observador y a su capitán perdido. La anomalía Vega, como se la conoce en algunos círculos académicos, es una nota a pie de página, un misterio geofísico atribuido a un plasma submarino o a alguna otra teoría exótica y sin pruebas. Es una explicación limpia, científica, una mentira confortable. Yo he envejecido, dejé el trabajo de campo y ahora soy la directora del archivo del museo. Un trabajo tranquilo, rodeado de polvo y silencio. Los otros supervivientes siguieron sus propios caminos silenciosos. David, el primer oficial, abandonó el mar para siempre. Ahora cultiva viñedos en el interior, tan lejos del océano como pudo llegar. Los 2 marineros que pisaron la isla viven en la misma aldea costera, pero rara vez hablan. Se sientan juntos en el muelle, mirando el horizonte, compartiendo un silencio que solo ellos entienden. Somos los miembros de una congregación secreta, unidos por el recuerdo de una canción que ya no suena. El diario del Capitán Vega descansa en la caja fuerte de mi despacho. Es la pieza más importante de la historia de la humanidad que nadie leerá jamás. A veces por la noche, cuando el museo está vacío, lo saco y leo sus últimas palabras. Leo sobre su compasión, sobre su sacrificio, y me pregunto si tomé la decisión correcta al ocultar su verdad. El mundo lo recuerda como un héroe trágico que sucumbió a la locura. Solo yo conozco la verdadera naturaleza de su cordura. Él no se perdió,
se encontró a sí mismo en el acto de salvar a otro. Esta noche, mientras escribo estas últimas líneas de mi propio relato, una tormenta azota la costa. El viento aúlla contra las ventanas de mi despacho y la lluvia golpea el cristal. Es una noche para fantasmas, para recuerdos. Y en medio del rugido de la tormenta oigo algo más. Es un sonido débil, casi imperceptible, llevado por el viento. No es un lamento, no es una canción de pena. Es una melodía suave, pacífica, como una canción de cuna cantada no con tristeza, sino con una serenidad absoluta. Me levanto y voy a la ventana que da al mar enfurecido. No hay nada que ver, solo oscuridad y lluvia. Pero escucho, y por primera vez en 20 años, sonrío. No sé qué es el sonido. Quizás es solo el viento. Quizás es mi propia mente, anhelando un cierre. O quizás, solo quizás, es el eco final de una princesa y un capitán, cantando juntos en su isla silenciosa. Su tragedia finalmente convertida en paz. Ya no importa, la historia ha sido contada, el sacrificio ha sido honrado. Y el mar, en su infinita y misteriosa sabiduría, guarda el resto.